Hay mañanas en las que te despiertas y algo dentro de ti susurra que tal vez no eres suficiente. Tal vez recuerdas errores del pasado, palabras que alguien dijo, o simplemente esa voz interna que cuestiona cada paso que quieres dar. Y sin darte cuenta, comienzas el día con una batalla silenciosa dentro de tu mente. Pero lo que muchas personas no entienden es que esa duda que sientes no significa que estés roto, no significa que no tengas talento, no significa que no puedas construir algo grande. En realidad, muchas veces significa lo contrario. Significa que estás frente a algo importante, algo que puede cambiar tu vida si decides no retroceder. La mayoría de las personas espera sentirse completamente lista antes de empezar. Esperan confianza absoluta, motivación constante y el momento perfecto, pero la verdad es que ese momento casi nunca llega. Las personas que transforman su vida no lo hacen porque nunca dudan, lo hacen porque avanzan incluso cuando la duda está presente. Este mensaje es para esos momentos de la mañana, cuando tu mente intenta convencerte de rendirte antes de empezar, para recordarte que la grandeza no comienza con seguridad perfecta, comienza con una decisión simple: seguir intentando. La duda no es tu enemigo. Muchas personas creen que cuando sienten dudas significa que no son capaces, que no están preparados, que algo dentro de ellos está roto. Pero la duda no es una señal de debilidad. La duda aparece cuando estás frente a algo que realmente importa. Nadie duda cuando está haciendo algo pequeño, algo cómodo, algo que no exige nada de su carácter. La duda aparece cuando tu mente entiende que estás frente a un desafío que puede cambiar tu historia. Imagina por un momento a alguien que nunca ha salido de su zona cómoda. Esa persona vive sin grandes dudas, porque tampoco vive grandes oportunidades. La vida le pasa por delante sin exigirle crecimiento. Pero cuando decides avanzar, cuando decides intentar algo que antes parecía imposible, tu mente empieza a hacer preguntas. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si los demás tenían razón sobre mí? Esas preguntas no son el final del camino, son el inicio de una conversación interna. La duda es simplemente tu mente intentando protegerte de lo desconocido, pero lo desconocido es exactamente el lugar donde ocurre el crecimiento. Si todo fuera seguro, si todo estuviera garantizado, no habría transformación. Muchos confunden la confianza con la ausencia total de dudas, pero la realidad es diferente. Las personas que logran cosas extraordinarias también sienten miedo, también sienten incertidumbre. La diferencia es que no permiten que la duda decida por ellos. Ellos escuchan la duda, pero no la obedecen. La duda puede convertirse en una maestra si aprendes a interpretarla correctamente. Cuando dudas, tu mente te está diciendo que estás entrando en territorio nuevo, y cada territorio nuevo exige una nueva versión de ti. No se trata de eliminar la duda, se trata de caminar junto a ella sin permitir que te detenga. Observa tu vida con honestidad. Los momentos más importantes siempre estuvieron acompañados por incertidumbre. El primer paso hacia un sueño, la primera vez que decides cambiar tu historia, la primera vez que dices voy a intentarlo, aunque no tenga todas las respuestas. En esos momentos, la duda aparece como una sombra, pero las sombras solo existen cuando hay una luz delante. La duda no define tu capacidad, solo revela la magnitud del desafío que tienes frente a ti. Cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia. Ya no ves la duda como un obstáculo, sino como una señal de que estás caminando hacia algo que exige más de ti, algo que puede obligarte a crecer, algo que puede sacar de ti habilidades que aún no conoces. Muchas personas se detienen justo cuando aparece la duda, interpretan esa sensación como una advertencia para retroceder. Pero la vida no funciona así. Si cada vez que dudas decides detenerte, terminarás viviendo dentro de un círculo pequeño, un círculo donde nada cambia y nada crece. La verdadera pregunta no es si vas a dudar. Todos dudan. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando la duda aparezca? ¿Vas a permitir que te paralice o vas a usarla como una señal de que estás avanzando hacia algo importante? Porque cada paso que das, a pesar de la duda, fortalece tu carácter. Cada vez que avanzas, cuando tu mente te dice que tengas cuidado, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo.
Y con el tiempo descubres algo poderoso. La duda pierde poder cuando tu acción se vuelve constante. El problema no es que falles, el problema es que decidas no intentarlo. Muchas personas viven cargando un peso invisible que no proviene de sus fracasos, sino de sus oportunidades perdidas. El fracaso duele por un tiempo, pero el arrepentimiento puede durar toda la vida. Intentar algo implica riesgo, significa exponerte a la posibilidad de equivocarte, significa aceptar que no todo saldrá perfecto, pero también significa darte la oportunidad de descubrir de lo que realmente eres capaz. Nadie descubre su verdadero potencial quedándose en el lugar seguro. El miedo al fracaso hace que muchas personas construyan excusas muy convincentes. Dicen que no es el momento correcto, dicen que necesitan más preparación, dicen que algún día lo intentarán, pero muchas veces ese algún día es simplemente una forma elegante de decir tengo miedo. El fracaso no destruye a una persona. Lo que realmente destruye es la inacción prolongada. Cuando decides no intentar algo por miedo, empiezas a enviarle un mensaje silencioso a tu mente, que no confías en tu propia capacidad para aprender. Las personas que crecen entienden algo muy simple. Fallar no es el final del proceso, es parte del proceso. Cada intento trae información, cada error revela algo que antes no sabías. Cada tropiezo te muestra una forma diferente de avanzar. La mayoría de las habilidades que hoy parecen naturales en otras personas nacieron de muchos intentos imperfectos. Nadie empieza siendo extraordinario, todos comienzan siendo principiantes, pero hay una diferencia enorme entre quien falla intentando y quien nunca intenta. Cuando fallas, al menos tienes una historia, una experiencia, una lección. Cuando no intentas, lo único que queda es la pregunta constante de qué habría pasado si hubieras tenido el valor de dar el primer paso. La vida no recompensa la perfección. La vida recompensa el movimiento. Cada intento abre una puerta que antes no existía. Cada acción rompe un poco más el miedo que te decía que no eras capaz. Las personas que finalmente logran algo importante no son aquellas que nunca fallaron. Son aquellas que entendieron que el intento es más valioso que la comodidad de quedarse quieto. Porque al final, el verdadero fracaso no es caer. El verdadero fracaso es decidir que nunca vas a levantarte para intentar. No necesitas ser perfecto para empezar. Muchas personas pasan años esperando el momento ideal, el conocimiento perfecto, la seguridad absoluta. Creen que primero deben sentirse completamente listos antes de dar el primer paso, pero la verdad es que esa sensación casi nunca llega. La perfección se convierte en una excusa elegante para no comenzar. Cuando observas cualquier logro grande, siempre encuentras un inicio imperfecto. Nadie empieza dominando todo. Nadie empieza sin errores. El comienzo siempre es torpe, incómodo, lleno de dudas. Y eso no es una falla del proceso. Es parte natural del crecimiento. El problema es que vivimos comparando nuestro inicio con el resultado final de otras personas. Miramos a alguien que lleva 10 años practicando algo y olvidamos que un día también fue principiante. Solo vemos la seguridad que tiene hoy, pero no vemos las miles de veces que se equivocó antes de llegar ahí. Esperar a ser perfecto es una trampa silenciosa, porque mientras esperas, el tiempo sigue avanzando. Mientras esperas, otros comienzan sin tener todas las respuestas. Ellos también sienten miedo, también cometen errores, pero aprenden algo que el que espera nunca aprende, que la claridad llega caminando. El movimiento crea aprendizaje, el intento crea experiencia. Cada pequeño paso revela información que nunca aparece mientras te quedas pensando. La acción tiene una forma especial de enseñarte cosas que la teoría jamás puede mostrar. Cuando comienzas, descubres que muchas de las cosas que temías no eran tan grandes como imaginabas. También descubres nuevas dificultades que no habías considerado. Pero ahora estás dentro del proceso y cada dificultad se convierte en una oportunidad para mejorar.
Las personas disciplinadas entienden que el progreso no exige perfección inicial, exige compromiso con el proceso. Ellos no se preguntan si todo saldrá bien, se preguntan qué pueden aprender hoy que los acerque un poco más a donde quieren llegar. El primer paso nunca es espectacular, no tiene aplausos, no tiene reconocimiento. Muchas veces ni siquiera se siente como un gran logro, pero ese pequeño paso rompe la barrera más difícil, la barrera de empezar. Cuando decides actuar sin esperar perfección, empiezas a construir confianza real. No una confianza basada en palabras o motivación temporal, sino una confianza basada en experiencia. Porque cada día que avanzas, incluso con errores, tu mente comienza a entender que eres capaz de enfrentar lo desconocido. Tu valor no depende de la opinión de otros. Sin embargo, muchas personas viven atrapadas dentro de las expectativas ajenas. Desde pequeños escuchan opiniones sobre lo que deberían ser, lo que pueden hacer y lo que supuestamente está fuera de su alcance. Con el tiempo, esas voces externas empiezan a convertirse en una voz interna. Esa voz aparece cuando decides intentar algo diferente. Aparece cuando quieres tomar un camino que otros no entienden. Y de repente sientes el peso de las miradas, de los comentarios, de las dudas que no nacieron en ti, pero que ahora viven dentro de tu mente. El problema de vivir según la opinión de otros es que nunca tendrás control sobre ella. Las personas cambian de opinión constantemente. Hoy pueden aplaudirte y mañana pueden criticarte. Si tu valor depende de esas reacciones, entonces tu estabilidad emocional siempre estará en manos de alguien más. La verdadera seguridad comienza cuando entiendes que tu valor no se negocia con la aprobación externa. Tu valor se construye con las decisiones que tomas, con la disciplina que practicas, con la responsabilidad que asumes frente a tu propia vida. Esto no significa ignorar completamente a los demás. Las opiniones pueden contener aprendizaje, pero una cosa es escuchar y otra muy diferente es permitir que esas opiniones definan tus límites. Muchas veces las personas que dudan de ti no lo hacen porque entienden tus capacidades, lo hacen porque están mirando tu intento desde el tamaño de sus propios miedos. Ellos no ven tu potencial, ven el riesgo que ellos mismos no se atreverían a tomar. Cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a escuchar con respeto, pero decides con independencia, porque tu vida no es un proyecto colectivo donde todos votan para decidir tu destino. Cada día tienes la oportunidad de demostrarte a ti mismo quién eres realmente, no con palabras, sino con acciones. Cada vez que eliges avanzar a pesar de las dudas externas, fortaleces tu identidad. Las personas que construyen una vida significativa no lo hacen esperando aprobación universal. Lo hacen entendiendo que el respeto más importante es el que desarrollas hacia ti mismo cuando cumples con lo que prometes. Cada pequeño paso diario construye una mentalidad fuerte y disciplinada. La mayoría de la gente imagina el éxito como un evento grande, una explosión repentina de resultados. Pero la realidad es mucho más silenciosa. La grandeza casi siempre se construye en días comunes, en acciones pequeñas que parecen insignificantes. La disciplina no nace de momentos extraordinarios de motivación. Nace de decisiones simples repetidas muchas veces. Levantarte cuando no tienes ganas. Practicar cuando nadie está mirando. Hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando la emoción del comienzo ya desapareció. El problema es que las pequeñas acciones no generan emoción inmediata, no producen reconocimiento instantáneo. Por eso muchas personas las subestiman. Prefieren esperar un gran impulso de inspiración antes de actuar. Pero las personas que logran resultados consistentes entienden algo diferente. Saben que el poder real está en la repetición. Cada día que cumples una pequeña promesa contigo mismo, tu mente aprende algo importante, que puede confiar en ti. Esa confianza interna no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, se fortalece cada vez que eliges la acción correcta en lugar de la opción cómoda. Un día decides estudiar un poco más. Otro día decides practicar aunque estés cansado. Otro día decides levantarte temprano para avanzar en algo que importa. Ninguna de esas decisiones parece cambiar el mundo en ese momento, pero juntas empiezan a formar una identidad. La identidad de alguien que no depende únicamente de la motivación. Alguien que entiende que el progreso real es acumulativo,
que sabe que cada día es una oportunidad para fortalecer la mente un poco más. La disciplina tiene un efecto profundo en la forma en que te percibes. Cuando sabes que eres capaz de mantener compromisos pequeños todos los días, empiezas a desarrollar una seguridad diferente. Ya no necesitas convencerte con frases motivacionales. Tu propia historia diaria se convierte en evidencia. Las personas que parecen fuertes mentalmente no nacieron con una ventaja secreta. Construyeron su fortaleza a través de miles de pequeñas decisiones que casi nadie vio. Cada día que eliges avanzar un poco más, incluso cuando no es perfecto, estás entrenando tu mente para resistir la pereza, el miedo y la distracción. Estás creando una estructura interna que con el tiempo se vuelve muy difícil de romper. La verdadera confianza no nace del éxito. Nace de levantarte después de caer. Muchas personas creen que la seguridad personal aparece cuando todo sale bien. Piensan que primero necesitan ganar, lograr resultados, recibir reconocimiento. Pero esa forma de confianza es frágil porque depende de circunstancias externas. La confianza que realmente transforma a una persona aparece cuando atraviesa dificultades y descubre que puede seguir adelante. Caer es una experiencia inevitable. En algún momento todos enfrentan errores, pérdidas, momentos donde las cosas no salen como se esperaba. Lo que define a una persona no es la caída, sino la interpretación que hace de ella. Algunos interpretan el error como una sentencia. Creen que el fracaso demuestra que no eran capaces, que ese resultado negativo confirma todas las dudas que tenían sobre sí mismos. Otros interpretan la misma experiencia de una manera completamente distinta. Ven el error como información, como una señal que indica qué necesita mejorar, qué estrategia necesita cambiar, qué habilidad necesita desarrollar. Esa diferencia en la interpretación cambia todo, porque cuando entiendes que fallar no destruye tu valor, puedes levantarte con una perspectiva diferente. Cada vez que te levantas después de una caída, ocurre algo profundo dentro de tu mente. Descubres que el dolor del error es temporal, pero la experiencia que deja permanece. Descubres que el miedo pierde fuerza cuando lo enfrentas. Las personas que desarrollan una confianza sólida no son las que siempre ganan, son las que acumulan evidencia de resiliencia. Han vivido suficientes momentos difíciles como para saber que pueden soportarlos. Cada caída superada se convierte en un recuerdo que fortalece tu carácter. La próxima vez que enfrentas un desafío, tu mente recuerda que antes también parecía imposible y aún así lograste continuar. Con el tiempo empiezas a ver los fracasos de una manera diferente. Ya no son pruebas de incapacidad, sino partes inevitables del camino hacia cualquier logro significativo. Esa comprensión crea una tranquilidad especial, porque ya no necesitas garantías perfectas antes de intentar algo nuevo. Sabes que incluso si las cosas salen mal, tendrás la capacidad de aprender, ajustarte y seguir avanzando. La confianza verdadera no es la ausencia de errores, es la certeza interna de que, sin importar cuántas veces tropieces, siempre tendrás la fuerza para levantarte y continuar intentando. Deja de esperar motivación. Construye hábitos que funcionen incluso cuando no tengas ganas. Muchas personas creen que la motivación es el motor principal del progreso. Esperan sentir energía, inspiración, entusiasmo. Piensan que cuando llegue ese impulso interno, entonces será el momento correcto para actuar. Pero la motivación es inestable. Aparece algunos días y desaparece en muchos otros. Si tu progreso depende únicamente de cómo te sientes, tu avance será inconsistente. Habrá días en los que harás mucho y otros en los que no harás nada. Y esa irregularidad crea frustración porque sabes lo que quieres lograr, pero no logras mantener el ritmo necesario para acercarte. Las personas disciplinadas entienden algo diferente. No organizan su vida alrededor de la motivación, organizan su vida alrededor de hábitos. Un hábito es una acción que se repite hasta que se vuelve parte natural de tu rutina. Ya no requiere una gran batalla interna cada día. Cuando un hábito está bien construido,
Funciona incluso en los días difíciles. Funciona cuando estás cansado. Funciona cuando no sientes entusiasmo. Funciona cuando tu mente intenta convencerte de que hoy no es tan importante. La diferencia entre alguien que avanza constantemente y alguien que avanza solo ocasionalmente está en esa estructura invisible llamada hábito, porque los hábitos reducen la necesidad de decidir. Eliminan parte de la lucha interna que ocurre cuando tienes que convencerte todos los días de hacer lo correcto. Al principio, construir un hábito requiere esfuerzo consciente. Tienes que recordarte a ti mismo por qué empezaste. Tienes que resistir la tentación de abandonar cuando no ves resultados rápidos. Pero con el tiempo ocurre algo interesante. Lo que antes parecía difícil comienza a sentirse normal. Tu mente se adapta, tu rutina se ajusta y la acción que antes dependía de motivación comienza a ocurrir casi automáticamente. Ese es el momento en el que el progreso se vuelve poderoso, porque ya no está limitado por tus emociones del día. Las excusas suenan cómodas hoy, pero mañana se convierten en arrepentimiento. En el momento en que las dices, parecen razonables. Tu mente es muy creativa cuando necesita justificar la inacción. Puede encontrar argumentos convincentes para explicar por qué hoy no es el día adecuado. Tal vez estás cansado, tal vez no tienes el ambiente perfecto, tal vez piensas que necesitas más tiempo, más recursos, más preparación. Cada una de esas razones puede sonar lógica en el momento. El problema es que las excusas ofrecen una recompensa inmediata, alivio. Cuando decides no hacer algo difícil, sientes una sensación temporal de comodidad. Evitas el esfuerzo, evitas el riesgo, evitas la incomodidad del intento. Pero esa comodidad tiene un costo que muchas veces aparece más tarde. Con el paso del tiempo, las oportunidades que dejaste pasar comienzan a acumularse en tu memoria y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Qué habría pasado si hubieras intentado? El arrepentimiento no suele nacer de los errores cometidos mientras intentabas algo. Nace de las decisiones que nunca tomaste, de las acciones que pospusiste tantas veces que finalmente desaparecieron. Cada excusa que repites fortalece un patrón mental. Tu mente aprende que cuando algo se vuelve difícil, siempre existe una salida fácil llamada después. Y ese después se convierte en un lugar donde viven muchos sueños que nunca recibieron una oportunidad real de crecer. Con el tiempo empiezas a notar que las personas que avanzan no son necesariamente las más talentosas o las más inteligentes. Muchas veces simplemente son las que decidieron no negociar constantemente con sus propias excusas. La grandeza no llega de repente. Muchas veces imaginamos el éxito como un momento espectacular, un instante en el que todo cambia de forma dramática. Pensamos en el aplauso, en el reconocimiento, en el resultado visible que todos pueden ver, pero casi nunca pensamos en el proceso silencioso que ocurre antes de ese momento. La verdadera grandeza se forma lejos de las miradas, se construye en los días normales, cuando nadie está prestando atención, se forma en las horas donde decides trabajar mientras otros descansan, en los momentos donde eliges aprender mientras otros se distraen. Es fácil admirar el resultado final de alguien, es fácil observar el momento en el que todo parece haber funcionado, pero ese momento es solo la punta visible de una montaña enorme de esfuerzo invisible. Detrás de cada logro significativo hay una historia llena de pequeños sacrificios que casi nadie vio. Hay mañanas donde avanzar parece fácil, pero también hay muchas donde se siente pesado. Hay días donde la energía es fuerte, pero también hay días donde la disciplina es lo único que te mantiene en movimiento. Es en esos días silenciosos donde realmente se forma el carácter. El progreso verdadero no suele sentirse emocionante todos los días. Muchas veces es repetitivo, lento, incluso aburrido. Haces lo mismo una y otra vez, mejoras un poco, corriges errores, vuelves a intentar. Desde afuera puede parecer que nada especial está ocurriendo, pero dentro de ese proceso algo profundo está cambiando. Cada repetición fortalece una habilidad. Cada intento mejora tu comprensión.
dimensión. Cada día de esfuerzo suma una pequeña ventaja que se acumula con el tiempo. Las personas que alcanzan algo grande no se enamoran únicamente del resultado final. Aprenden a respetar el proceso diario. Entienden que cada día común es una pieza del resultado extraordinario que algún día aparecerá. Mientras muchos buscan momentos espectaculares para sentirse productivos, ellos se concentran en la constancia, porque saben que la grandeza rara vez nace de una explosión repentina de esfuerzo, sino de una acumulación paciente de trabajo silencioso. Si hoy dudas de ti mismo, recuerda esto: nadie empieza creyendo completamente. Existe una idea equivocada de que las personas exitosas siempre estuvieron llenas de confianza desde el principio, como si hubieran comenzado su camino con una certeza absoluta sobre su futuro. La realidad es mucho más humana. La mayoría de las personas que logran algo importante comenzaron con preguntas, con inseguridades, con momentos donde no estaban seguros de si realmente lo lograrían. La confianza no aparece mágicamente antes de actuar. La confianza se construye mientras avanzas. Se forma cada vez que haces algo que antes te parecía difícil. Se fortalece cada vez que te enfrentas a una duda y decides continuar de todos modos. Al principio, la creencia en ti mismo puede ser pequeña. A veces ni siquiera se siente como confianza, se siente más como curiosidad o como una pequeña esperanza de que tal vez puedas lograr algo diferente. Pero esa pequeña chispa es suficiente para comenzar, porque cada intento alimenta esa creencia. Cada paso demuestra que eres capaz de avanzar un poco más de lo que pensabas. Las personas que finalmente construyen algo significativo no son necesariamente las que empezaron con la mayor seguridad. Muchas veces son simplemente las que decidieron no esperar a sentirse completamente listas. Mientras otros permanecían analizando, dudando, esperando señales perfectas, ellos tomaron acción. No porque estuvieran completamente seguros, sino porque entendieron que la certeza absoluta casi nunca llega antes del primer intento. A lo largo de este camino entendiste algo fundamental. La duda no es el enemigo, es una señal de que estás frente a algo que exige crecimiento. Fallar no es el verdadero problema. El verdadero problema es decidir no intentarlo por miedo a equivocarte. También descubriste que nadie necesita ser perfecto para comenzar. El progreso real aparece cuando decides actuar con lo que tienes ahora, sin esperar condiciones ideales, porque la claridad, la experiencia y la confianza siempre llegan después de los primeros pasos. Aprendiste que tu valor no está determinado por las opiniones de los demás. Las voces externas pueden existir, pero tu identidad se construye con las decisiones que tomas cada día, con cada pequeño compromiso que cumples contigo mismo. Porque al final, la fortaleza mental no aparece en momentos espectaculares. Se construye en días normales, con hábitos pequeños que repites incluso cuando no tienes ganas. Es ahí donde la disciplina reemplaza a la motivación y donde el carácter comienza a formarse. También entendiste que la confianza verdadera no nace del éxito inmediato, nace de levantarte después de caer, de descubrir que incluso los errores pueden convertirse en maestros si decides aprender de ellos. Las excusas pueden ofrecer comodidad hoy, pero con el tiempo se transforman en arrepentimiento. Mientras que cada intento, incluso imperfecto, te acerca un poco más a la persona que eres capaz de convertirte. Y en medio de todo este proceso silencioso ocurre algo poderoso. Comienzas a darte cuenta de que la grandeza nunca fue un momento repentino, sino la suma de muchos días de esfuerzo que casi nadie vio. Así que mañana, cuando la duda vuelva a aparecer, no la veas como una señal para detenerte. Mírala como un recordatorio de que estás caminando hacia algo que realmente importa. Levántate, da un pequeño paso y repítelo cada día, porque la persona en la que quieres convertirte no nace en un momento perfecto, se construye en cada intento.